La divergencia y el rotor son operaciones diferenciales que actúan sobre campos vectoriales. Entonces, veamos algunas reglas fundamentales de cómo actuar sobre ellos. Hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, que son operaciones diferenciales. La primera, la divergencia y el rotor de un vector constante son iguales a 0. Jóvenes, eso es evidente. Sea que nuestro vector A es igual a un AI más BJ más CK, donde A, B y C son constantes. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, que la divergencia de A es igual a la derivada de A con respecto a X más la derivada de B con respecto a Y más la derivada de C con respecto a Z, y como todas son constantes, esto es idénticamente nulo. De forma análoga se comprueba que el rotor de A también es idénticamente nulo, en este caso de vectores constantes. La segunda, la divergencia y el rotor son operaciones lineales. ¿Eso qué significa? Vamos a decir que nosotros tenemos un C que es igual a un AA más BB, donde A y B son campos vectoriales, esto es mayúscula, y A y B son números. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, que la divergencia de este vector C es igual a por la divergencia del vector A más B por la divergencia del vector B. Eso lo pueden comprobar por las definiciones que tienen. Rotor de C es igual a por el rotor de A más B por el rotor de B. Comprobemos la primera. ¿Está bien? Entonces, para la primera, nosotros, a ver, vamos a poner aquí, comprobemos la primera relación. Y para eso nosotros vamos a decir lo siguiente, sea que nuestro vector A es igual a un P1I más Q1J más R1K, y tenemos que el vector B es muy parecido, voy a poner P sub 2I más Q sub 2J más R sub 2K. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos de que nuestro vector C es igual a un A P1 más B P sub 2 y más A Q sub 1 más B Q sub 2 J más A, este es P, disculpen, un momentito, no, sí, está bien, disculpen, más A R1 más B R2 K. Eso es lo que nosotros tenemos.
Entonces, teniendo esto, vamos a calcular la divergencia. Entonces, la divergencia de C es la derivada con respecto a X de A P1 más B P sub 2 más la derivada con respecto a Y de A Q sub 1 más B Q sub 2 más la derivada con respecto a Z de A R sub 1 más B R sub 2, y esto lo podemos agrupar de la siguiente forma. Esto va a ser igual a un A derivada de P sub 1 con respecto a X más la derivada de Q sub 1 con respecto a Y más la derivada de R sub 1 con respecto a Z más B la derivada de P sub 2 con respecto a X más la derivada de Q sub 2 con respecto a Y más la derivada de R sub 2 con respecto a Z, y esto no es otra cosa que A divergencia de A más B divergencia de B. De forma análoga se comprueba la segunda relación, pero es mucho más operativa. ¿Está bien? Aquí vamos a ver otra relación más, 3. Veamos cómo se calcula o se calculan las operaciones diferenciales, estas que hemos visto, jóvenes, del producto de dos funciones escalares o vectoriales. Bien, aquí nosotros vamos a tener varios casos. Vamos a tener primero A, sean U y B dos campos escalares. ¿Está bien? Entonces, su producto U y B es escalar. Bien, entonces, sobre el campo escalar, la única operación diferencial que existe es el gradiente. Entonces, sobre esta función solo podemos tomar nosotros el gradiente. Significa que vamos a tener acá el gradiente de U por B es igual a U por el gradiente de B menos B por el gradiente de U. Esto se demuestra fácilmente aplicando algo parecido a lo que acabamos de hacer para esta demostración de la divergencia. Simplemente hacer el cálculo directo y después agrupar de forma conveniente. Bien, ahora sea U un campo escalar y A un campo vectorial. En este caso, nosotros tenemos de que este producto U por A es un campo vectorial. Sobre el campo vectorial nosotros tenemos dos posibles operaciones, que son la divergencia y el rotor. En este caso nosotros vamos a tener entonces lo siguiente. La divergencia de este vector U por A va a ser igual al gradiente de U multiplicado escalarmente por A
más U multiplicado escalarmente por la divergencia de A. Y si tomamos el rotor de este producto U por A, nosotros vamos a tener el producto vectorial del gradiente de U por A más U por el rotor de A. Comprobar, jóvenes. Estas comprobaciones se hace reemplazando directamente A de esta forma, o disculpen, por ejemplo, de esta forma, y U simplemente es una función, desarrollan, extienden y después de nuevo agrupan. C. Sean A y B dos campos vectoriales. Entonces, aquí tenemos dos posibles productos. Tenemos, por un lado, que podemos tener un producto escalar de ellos, y por otro lado, podemos tener un producto vectorial de ellos. Significa que nosotros podemos construir las siguientes operaciones. El gradiente del producto escalar de A por B, podemos construir el rotor del producto vectorial de A o de B por A, y podemos construir la divergencia del producto vectorial de A por B. Estas dos, jóvenes, no se pueden expresar en términos de operaciones diferenciales de los vectores A y B por separado. ¿Está claro? Es decir, no puedo yo separar una divergencia, un gradiente o un rotor de A aquí, ni aquí tampoco puedo separar una divergencia y un rotor de A y B en forma específica. No es posible. ¿Está bien? Entonces, para ellos no existen fórmulas análogas a estas. Ahora, con respecto a esta, para esta sí existe una fórmula que es la siguiente. La divergencia de A producto vectorial por B es una fórmula que inclusive es muy utilizada. Esta va a ser igual a B producto escalar rotor de A menos A producto escalar rotor de B. Estas, jóvenes, son las operaciones que existen entre estas operaciones diferenciales. ¿Tienen alguna pregunta? Acuérdense, cuando hemos visto en la parte tensorial, algunas de estas propiedades ya las hemos demostrado. En todo caso, verifiquen la estructura o la forma que tienen. ¿Está bien? Cuando se trabajan con vectores, estas demostraciones pueden ser muy extensas, pero trabajándolo tensorialmente se simplifican bastante. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy.